Bien, vamos a dar inicio al tema que he preparado para el día de hoy. Vamos a hablar acerca del pavimento rígido reforzado con fibras de polipropileno y vamos a ver sus características post-fisuración. Bien, he preparado entonces el contenido. Vamos a ver primeramente una introducción, vamos a ver los tipos de fibras, vamos a ver los hechos de las fibras, es decir, qué nos dice la literatura, cuándo se utilizan fibras de polipropileno, de acero, los diferentes tipos. Vamos a ver los ensayos que caracterizan el tema del hormigón con fibras. Voy a explicar un poco del programa experimental que hemos desarrollado para ver las características post-fisuración de este tipo de hormigones. Vamos a hablar de cómo se hace el diseño de pavimentos rígidos reforzados con fibras. Vamos a hablar acerca de los resultados del programa experimental y de los ensayos que se realizan. También vamos a hablar acerca de la simulación numérica mediante elementos finitos, que nos ha permitido ver las características post-fisuración de este tipo de hormigones para implementarlos en el análisis de pavimentos rígidos con estas características. Bien, entonces, comenzando. Últimamente, en la última década, se han ido implementando el uso de estas fibras no solo en el hormigón para estructuras, sino también para pavimentos rígidos. El ingeniero Marcelo Alfaro les indicaba que esta tecnología se ha ido aplicando desde el año 1970 y prácticamente ya son 50 años que se han ido estudiando estas fibras y cómo aportan a las características mecánicas en el hormigón. Entonces, es importante estar actualizados y también conocer el tipo de fibras que hay en el mercado, sus diferentes usos, así como también saber en el momento de hacer un diseño de este tipo de hormigones, seleccionar el tipo de fibra adecuado al proyecto. Entonces, primeramente decirles que las fibras, las macrofibras, en el hormigón lo que hacen es, cuando se presenta la primera fisuración o macrofisuración, mantienen unidas estas fisuras de tal manera que se incremente la resistencia que puede soportar el hormigón bajo ciertas consideraciones. Ustedes pueden ver en las fotografías las macrofibras de polipropileno y en la fotografía más grande, la derecha, podemos ver el ensayo a flexotracción que se produce y en este caso tenemos un hormigón con un alto contenido de macrofibras y ustedes pueden ver que él mantiene unidas la fisura por este alto contenido de macrofibras. Entonces, veamos los tipos de fibra. Tenemos las fibras de acero, las fibras de vidrio, que no se utilizan mucho en pavimentos, pero tenemos ese tipo de fibras, y las fibras de polipropileno, que básicamente se dividen en dos tipos. Las microfibras, con un diámetro menor a 0.30 milímetros, y las macrofibras, con un diámetro mayor o igual a 0.30 milímetros. La diferencia es que las macrofibras le aportan al hormigón una resistencia residual, es decir, tienen un aporte estructural. Por otra parte, las microfibras tienen otro tipo de beneficios, se utilizan de otra manera y no le dan al hormigón ese aporte estructural. ¿Ya? Es muy importante, entonces, diferenciar las macrofibras de las microfibras cuando hablamos de fibras de polipropileno. En lo que nos compete en la presentación, vamos a hablar de las macrofibras de polipropileno. Vamos a ver entonces la diferencia de las microfibras. Estas microfibras se utilizan en el hormigón para controlar la fisuración que puede producirse por la retracción plástica a edades tempranas. Otro beneficio de las microfibras es que mejora la impermeabilidad del hormigón, reduciendo el sangrado, y tienen una resistencia al impacto. Entonces, las microfibras principalmente se utilizan, por ejemplo, para pisos industriales. No tanto para pavimentos rígidos. Para eso tenemos las macrofibras, ¿no?, que son un refuerzo tridimensional en el hormigón. No van a reemplazar el refuerzo, por ejemplo, de acero en un hormigón estructural, en un hormigón armado,
Es otro tipo de aporte estructural que tienen estas macrofibras, ¿ya? Entonces, también se utilizan para el control de la fisuración. Les había indicado al principio que las macrofibras, una vez que se presenta la fisura, van a mantener unidas estas fisuras, evitando su propagación. Entonces, convierten al hormigón, que es un material frágil, en un hormigón dúctil. Es decir, este hormigón va a ser capaz de deformarse un poco más sin producir la propagación de las fisuras. Por lo tanto, y puede llegar a incrementar la vida útil del hormigón. Cuando se utilizan, por ejemplo, las macrofibras de acero, no se corroen. Esto también hay que verlo dependiendo del proyecto. Y por lo tanto, no se produce una reparación como la que se produciría cuando se presentan una fisuración excesiva en un hormigón. Acá voy a presentarles, ojalá se pueda ver a través de la cámara. Estas son distintos tipos de macrofibras. Tenemos las de polipropileno y tenemos también las de acero. Las de acero pueden tener este tipo de sección, un tipo anclaje en los extremos, o también pueden ser onduladas, tipo calamina. Estas son también fibras de acero. Y en cuanto a las fibras de polipropileno, podemos tener, fíjense, este tipo. Este es una macrofibra de polipropileno lisa, y esta tiene ondulaciones. En cuanto a las microfibras, también tenemos una variedad increíble. Ahí pueden ver distintos tipos de microfibras. Y también se utilizan tanto las microfibras como las macrofibras, dependiendo del tipo de proyecto que vamos a analizar. También es posible hacer una combinación de ambas. Ahora, las macrofibras estructurales pueden venir de esta manera, envueltas en un material hidrosoluble, ¿no? En este tipo de rollos. Este material se coloca en la matriz del hormigón en el momento del mezclado, y este material hidrosoluble se va a disolver con el agua. Bien, veamos los hechos. ¿Qué nos dice la literatura de las fibras? Y hay que tener muy en cuenta lo que a continuación les voy a indicar para no incurrir en errores posteriores durante el diseño del hormigón reforzado con fibras. Las macrofibras no van a aumentar la resistencia a la compresión del hormigón simple, ¿ya? Es decir, si yo a mi hormigón le coloco las macrofibras, estas no van a incrementar su resistencia a la compresión. Tampoco influyen en el aumento o disminución de la resistencia a flexión en vigas de hormigón simple. Y acá parece contradictorio, ¿no? Si yo les decía que las macrofibras tienen un aporte estructural y ahora les digo que no aumenta ni disminuye la resistencia a flexión, parece contradictorio, pero es por el trabajo que realizan las macrofibras dentro de la matriz del hormigón. Lo que sí incrementa es la ductilidad del hormigón. Esta ductilidad se representa mediante la resistencia residual. Es decir, el hormigón simple va a tener una resistencia a flexión y a compresión determinadas por la composición de nuestro hormigón. Es decir, depende del contenido de cemento, de la relación agua-cemento, del esqueleto mineral, es decir, de la calidad de los agregados tanto grueso como fino. Y en la inclusión de las macrofibras lo que va a hacer es incrementar la ductilidad. Incrementar una resistencia residual, que lo vamos a explicar con detalle más adelante. Entonces, con todo esto, me imagino que surge la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la fibra o la macrofibra en el hormigón simple, en este caso en las losas de hormigón del pavimento rígido? ¿Y por qué debo usarlas? ¿O cuándo puedo usarlas? Vamos a ir respondiendo estas interrogantes en el desarrollo de la presentación. Pero quiero que quede claro
estos 3 puntos, ¿no? No aumenta la resistencia a compresión, no aumenta la resistencia a flexión, pero sí se presenta un incremento en la ductilidad y se presenta la resistencia residual. Bien, entonces, si se presenta esta ductilidad y la resistencia residual, este aporte va a incrementar la capacidad estructural del pavimento rígido. Ese incremento en la capacidad estructural nos va a permitir, dependiendo del tipo de proyecto, de las cargas vehiculares, de las condiciones climáticas, nos va a permitir reducir el espesor de la losa de hormigón, tanto para pavimentos nuevos como para sobrecarpetas, como el white topping, por ejemplo, ¿no? Entonces, además de esto, cuando se presente una fisuración, se va a limitar o reducir el ancho de la fisuración y además también se va a evitar la propagación de esa fisura. El aporte también de las macrofibras es importante en la transferencia de cargas. Eleva o mejora la transferencia de cargas en juntas transversales y amarra las juntas longitudinales, es decir, va a evitar la separación de las losas. Ahora, cuando se presente una fisuración inicial, después de mucho tiempo de vida útil del pavimento rígido, se reduce la tasa de deterioro. ¿Por qué? Porque se presenta la fisura y estas macrofibras lo que van a hacer es mantener unida esa fisuración, evita la propagación y por lo tanto va a permitir que las losas de hormigón trabajen fisuradas con un deterioro que no va a ser muy rápido, ¿no? Entonces incrementa la capacidad estructural del pavimento rígido. Ahora bien, hay que entender cuál es la interacción entre la fibra y la matriz del hormigón, de tal forma de entender cómo es el aporte estructural que proveen las macrofibras estructurales. Básicamente, esto se depende de la adherencia entre la fibra y la matriz del hormigón. En la parte inferior tenemos un diagrama que nos va a mostrar cuál es el proceso desde que aparece la microfisuración hasta que las macrofibras empiezan su trabajo. Si nosotros sometemos, por ejemplo, una viga de hormigón reforzado con fibras a una carga, a medida que incrementa la carga, se van a presentar 3 zonas bien definidas. La primera, una zona de microfisuración, ¿no? Es decir, las fisuras son microscópicas. Luego se presenta una zona del proceso ya de la macrofisura. Y finalmente una zona de macrofisuración en la cual se produce la fatiga del material. Entonces, a medida que nosotros vamos incrementando la carga, desde una carga 0, se presenta una fisuración microscópica, es decir, se van presentando fisuras aleatorias, y cuando se va incrementando la carga, estas microfisuras se van a interconectar. Al interconectarse, se produce la zona de macrofisuración, y en ese instante comienzan a trabajar las macrofibras. Primeramente, cuando la carga no es muy alta, hay una adherencia total entre la macrofibra y la matriz del hormigón. A medida que la carga se va incrementando gradualmente, esa zona de adherencia total pasa a una zona de adherencia parcial en la cual la fibra se va arrancando de la matriz del hormigón, ¿no? Y en ese momento se produce el aporte de las macrofibras como resistencia residual, hasta llegar a la zona de macrofisuración en la cual la carga ya es muy alta y se produce la fatiga del material. Entonces, para ver cuál es el aporte estructural de las macrofibras, tenemos los ensayos de ductilidad y resistencia residual. Básicamente son 2, el ACTM 1609 y el ACTM 1399. Ambos son ensayos a flexotracción en vigas de hormigón
reforzado con macrofibras y se determina la resistencia residual como aporte estructural de estas macrofibras. Ambas tienen diferencias en cuanto al procedimiento y en cuanto a los resultados, pero en general determinan prácticamente lo mismo, ¿no? Hablamos de la resistencia residual. En la fotografía ustedes pueden observar cuáles son los aditamentos que se tienen que colocar a la viga antes de realizar el ensayo. Lo primero es un armazón de acero, que ustedes pueden verlo ahí, y un sensor LVDT que va a medir las deformaciones conforme apliquemos la carga con una velocidad muy baja, y de esa manera se determinan las curvas de tensión de formación para posteriormente verificar la resistencia residual. Bien, veamos ahora el ensayo de flexión en el hormigón simple versus los ensayos de ductilidad. Ustedes pueden ver en la gráfica dos curvas. La curva en color rojo representa, mejor dicho, la curva de tensión de formación de un hormigón simple, o de un hormigón convencional, en el que ya conocemos el comportamiento a medida que se va cargando una viga a flexotracción, llega a un punto máximo donde falla el material. Ustedes pueden ver en la línea roja cómo a medida que se incrementa la carga, se incrementa también la deformación y llega a un punto de falla del material y es una caída súbita de la curva, ¿no? En cambio, en un hormigón reforzado con fibras, representado por la curva en azul, tenemos un comportamiento inicial igual que un hormigón simple. Es decir, se carga una viga a flexotracción, va a fallar inicialmente hasta una carga pico, que se denomina. A partir de ahí, cuando ya tenemos la carga pico, se presenta la fisura en el hormigón, comienza el trabajo de las macrofibras, pero no hay una caída súbita de la curva. Fíjense, si bien hay una caída, hay una pequeña recuperación y el hormigón sigue trabajando aún incrementando la carga. Entonces, esta curva, el área bajo la curva representa la ductilidad en el hormigón reforzado con fibras y de esta área se puede determinar cuál es la resistencia residual. Entonces, no es que el aporte de las macrofibras incremente la resistencia a la fricción, no. Simplemente, después de que se produce la primera fisuración, a una carga pico, comienza el trabajo de las fibras y no se incrementa esa resistencia. Más bien hay un aporte estructural que permite que esta curva no caiga súbitamente, sino que el hormigón siga trabajando, aún incrementándole la carga. Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de hormigones? Tienen una resistencia a flexión. Esta resistencia a flexión, cuando se produce la primera fisura, depende solamente del hormigón. No depende de la cantidad ni del tipo de macrofibras que nosotros coloquemos en el hormigón. Más bien, la resistencia residual, en ese momento, va a depender de la cantidad de fibras y de su esbeltez, y ya no tanto del hormigón. Entonces, hay dos zonas. Una zona lineal en la cual el hormigón tiene que soportar las cargas hasta que llegue a fisurarse. En ese momento ya tenemos otra zona de comportamiento no lineal en el cual trabajan las fibras, manteniendo unidas la fisura, y se presenta la resistencia residual. Otra característica es la ductilidad, que como les indicaba no es más que el área debajo de la curva tensión de formación una vez que realizamos el ensayo.
Y esa resistencia residual puede definirse como una resistencia equivalente a fricción. Otra de las características, y es muy importante esta, es la adherencia entre la fibra y la matriz del hormigón. Es esta adherencia, que básicamente inicialmente es química, también es mecánica y de fricción. Y comienza cuando se presenta la primera fisura. Entonces, lo importante cuando se hace este tipo de análisis es ver que una vez que se ha realizado el ensayo, se produzca un arrancamiento de las fibras. Es decir, la fibra, vamos a hacer de cuenta que esta es la fibra y en medio se produce la fisura. Entonces, cuando se produce la fisura, lo que tiene que pasar es que la fibra se arranque de un lado, ¿ya? Y salga completa. Si durante el ensayo esta fibra se rompe donde está la fisura, quiere decir que no hay buena adherencia y hay que pensar en cambiar de material. Entonces, repito, es muy importante el tema de la adherencia y cuando se hace el ensayo comprobar que la fibra se haya arrancado, lo que en inglés se denomina el fenómeno de pull-out, y no que la fibra se rompa. Eso es muy importante. En cuanto a la resistencia a compresión, se puede presentar a edades tempranas una resistencia mayor. Y lo voy a explicar por qué. Como tenemos las probetas cilíndricas de dimensiones estandarizadas, a medida que las probetas van disminuyendo su sección, puede darse un incremento en la resistencia a compresión a edades tempranas, pero esto no es producto del aporte de las macrofibras, sino más bien del alineamiento preferente que se puede presentar. Es decir, al colocar el hormigón en la probeta cilíndrica, que es de dimensiones más pequeñas que una viga, se puede dar el fenómeno de que las fibras dentro de la matriz se alineen de tal forma que pueden llegar a dar en el ensayo de resistencia a compresión resistencias mayores a edades tempranas. Pero a medida que el hormigón gana su resistencia, ya esta resistencia a compresión, este incremento de resistencia a compresión, se va a ir aminorando y al final de los 28 días, esa resistencia a compresión va a ser solamente debido al aporte del hormigón y no así de las macrofibras, ¿ya? Entonces es muy importante conocer esto, porque puede presentarse este fenómeno, pero ya saben que es debido al alineamiento que puede producirse de las fibras, ¿ya? De hecho, en Estados Unidos se ha hecho un ensayo a escala real en la cual se ha tratado de alinear las macrofibras y obviamente el alineamiento de las macrofibras lo que va a producir es un incremento en la resistencia, pero llegar a que se produzca eso en un proyecto grande es muy complicado. En realidad, la dispersión de las macrofibras no permite un alineamiento. Bien, veamos ahora el ensayo ASTM 1609. Ustedes pueden ver en la fotografía un sensor LVDT que va a ir registrando a medida que se incremente la carga los desplazamientos de la viga. Entonces, se grafica la curva tensión-deformación y se toman los datos hasta que la viga tiene una deformación de 3 milímetros. El tiempo que toma realizar un ensayo es aproximadamente en promedio de entre 40 a 45 minutos. Entonces ya se darán cuenta que la velocidad de incremento de la carga es muy baja. Y es muy importante tener el equipo adecuado para realizar este ensayo. Por ejemplo, no podemos utilizar una prensa de resistencia a la flexotracción normal, porque tiene que ser una prensa rigidizada con ciertas consideraciones y con la capacidad de incrementar la carga de manera muy baja hasta que se produzca esta deformación. Caso contrario,
como se ha querido hacer en algunos ensayos, en algunos laboratorios que no tenían la prensa adecuada, simplemente comprar este armazón metálico y los sensores LVDT y adecuarla a la prensa no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque se pueden presentar problemas cuando se va incrementando la carga en ciertas situaciones, ¿no? Entonces es importante tener el equipo adecuado. Entonces, la curva de tensión de formación se grafica de la siguiente manera. Tenemos una zona lineal, acá pueden verla, hasta que se produce la primera fisura con la carga que se denomina la carga al primer pico. Si fuera un hormigón simple, sin fibras, esta curva caería súbitamente, lo cual está representado con estas líneas segmentadas, pero como tiene un aporte de macrofibras, la curva no cae súbitamente, comienza el aporte de las macrofibras, se registran las deformaciones hasta que la viga tiene una deformación de 3 milímetros. Hasta ese punto se realiza el registro, se determina cuál es el área debajo de la curva, que es la ductilidad, y posteriormente se determina la resistencia residual que tiene este hormigón. Otro ensayo que también se puede realizar con la misma prensa es el ACTM 1399. Tiene los mismos implementos, tiene el armazón metálico, los sensores LVDT, pero adicionalmente se coloca una placa de acero inoxidable en un espesor aproximado de 12 milímetros en la base de la viga, se lo apoya en los rodillos de acero, y la diferencia con el ACTM 1609 es que se prefisura esta viga, es decir, se realiza una carga inicial hasta que se registra una deflexión o una deformación de 0.2 milímetros. En ese momento se para el ensayo, posteriormente se quita la placa de acero inoxidable y se recarga la viga desde cero, ¿no? Es decir, se tiene la viga prefisurada y se la vuelve a cargar desde cero, de tal forma de obtener una segunda curva denominada curva de recarga y registrar las deflexiones a 0.5, 0.75, 1 y 1.25 milímetros. Y de esa manera hacemos un promedio de esos datos y obtenemos directamente la resistencia residual. Ahora, es muy importante tener en cuenta que la resistencia residual en este ensayo va a depender de la prefisuración que realicemos en la viga. Entonces, es un poco más complicado realizar este ensayo comparado con el 1609, pero obtenemos una resistencia residual promedio en función a la deflexión o a las deformaciones definidas en el ensayo. Entonces, esta es la forma de graficar la curva tensión-deformación. Se prefisura la viga, se toman los datos hasta alcanzar una deformación de 0.2 milímetros, se para el ensayo, se retira la placa de acero en la parte inferior, se vuelve a cargar desde cero esta viga y se registran las deformaciones a 0.5, 0.75, 1 y 1.25 milímetros. Obviamente se registran las cargas para esas deformaciones y el promedio nos da la resistencia residual. Ahora, son dos ensayos que nos van a dar los valores, ya sea de ductilidad o de resistencia residual, pero realizar una correlación entre uno y otro es muy complicado. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es definir previamente a realizar el proyecto, definir con cuál de los ensayos voy a determinar la resistencia residual.
Acá pueden ver las fórmulas que se utilizan para determinar esta resistencia residual. La resistencia al primer pico que les indicaba no es más que la resistencia que aporta el hormigón sin las macrofibras. Posteriormente, cuando ya las macrofibras comienzan su trabajo, se determina la resistencia equivalente a flexión, que es la resistencia residual, a partir de esta fórmula, que no es más que 150 por la ductilidad, que es el área debajo de la curva, dividido la resistencia al primer pico, multiplicado por el ancho y la altura al cuadrado del espécimen ensayado, multiplicado por 100. En cambio, en la ASTM 1399, la resistencia residual que se determina es una resistencia residual promedio en función de las cargas que producen una deformación a 0,50, 0,75, 1 y 1,25 milímetros, y se multiplica ese valor por un coeficiente K, que no es más que la luz de ensayo dividida entre el ancho y la altura al cuadrado del espécimen ensayado. Entonces, cuando nació el proyecto de la autopista La Paz-El Alto y teniendo la disponibilidad de una prensa especial del ABC, hemos llevado a cabo un programa experimental para determinar las diferencias de estos dos ensayos y posteriormente determinar cuál es el aporte estructural post-fisuración de las macrofibras en el hormigón de un pavimento rígido. Para eso es muy importante diferenciar los tipos de hormigones que tenemos en un pavimento rígido reforzado con fibras de polipropileno. Habíamos indicado que inicialmente la resistencia al primer pico depende solamente del hormigón. Por lo tanto, el programa experimental se ha dividido en dos tipos de hormigones. El hormigón patrón, que se ha diseñado con la metodología Shieldstone para obtener una resistencia a la flexión de 4.5 megapascales, sin incorporar las macrofibras, y estos han sido ensayados con bajo las normas ASTM C78 para flexotracción y la C39 para compresión. De tal manera de tener controlada la dosificación y posteriormente ya evaluar cuál es el aporte de la macrofibra independientemente del hormigón simple. Entonces se han evaluado tres tipos de dosificación, una de 2.5 kilos por metro cúbico, una de 3.5 y una de 4.5. Entonces pueden ver ahí un resumen de los resultados de las curvas de tensión de formación para cada una de estas vigas y las características de las mismas, ¿no? Ahora, es muy importante ver que estas curvas van a depender inicialmente en la zona lineal de la dosificación del hormigón y también de la resistencia y de la edad del hormigón. Cuando evaluamos la resistencia residual que aportan las macrofibras, lo ideal no es esperar a que el hormigón gane resistencia. Es decir, no realizar los ensayos a 28 días, sino más bien a los 3 o máximo a los 7 días. A esa edad se puede determinar realmente cuál es el aporte de estas macrofibras. ¿Por qué? Porque si dejamos que el hormigón vaya ganando resistencia, esto puede afectar los resultados y nos puede generar una resistencia residual un poco mayor. Entonces es muy importante este tema, ensayar las vigas con hormigón reforzado con fibras al máximo a los 7 días. Lo ideal es a los 3 días para tener seguridad de ese aporte estructural que están dando las macrofibras. Ahora, les decía que es muy difícil correlacionar un ensayo con el otro. Y acá se ven los resultados. Tenemos una diferencia que va de entre el 7 al 8% dependiendo del incremento de la dosificación de las macrofibras. Esta diferencia está definida en la norma ASTM 1609 con una nota al final que la vamos a ver más adelante.
Entonces, por eso les decía que cuando encaramos un proyecto con el hormigón reforzado con fibras, es muy importante definir con cuál ensayo voy a comenzar y continuar con ese ensayo hasta el final. Y no mezclar los dos ensayos ni querer comparar uno con el otro, salvo que sea un estudio académico. Bien, entonces de esa manera obtenemos la resistencia residual, pero ese dato me sirve ¿para qué? ¿Dónde lo pongo? Entonces, cuando hablamos del diseño de pavimentos reforzados con fibra, lo primero que hacemos es utilizar cualquier método de diseño de espesores de pavimento rígido. Puede ser el AISTO 93, PCA, el método de diseño de la FA, el MPDG, o el último es el AISTO Pavement ME. Se determina el espesor en función de la resistencia a flexión del hormigón simple. ¿Sí? Eso lo sabemos. Entonces, ¿dónde ingresa este dato de la resistencia residual? Este dato ingresa en la resistencia a flexión modificada denominada MOR', que va a incluir el aporte de las macrofibras como resistencia residual. Y ese MOR' es el valor que se va a introducir en la variable de resistencia a flexión del hormigón para el diseño de los espesores. Y estas son las ecuaciones. La resistencia efectiva a flexión modificada del hormigón con fibras, MOR', no es más que la resistencia a flexión del hormigón simple más la resistencia residual que aportan las macrofibras. Es decir, si yo en el ensayo de ductilidad o de resistencia residual, independientemente del estándar que yo haya utilizado, 1609 o 1399, he obtenido un valor de resistencia residual de 0,9 megapascales y la resistencia a fricción de mi hormigón simple es 4.5 megapascales, pues el dato que yo voy a utilizar es 4.5 más 0,9, que es igual a 5.4 megapascales. Ese valor lo voy a utilizar como si fuera la resistencia a fricción del hormigón con fibras. Y cuando haga un análisis de elementos finitos para determinar cuál es la relación de tensiones, voy a utilizar ese valor. Voy a dividir el esfuerzo total que haya obtenido del análisis de elementos finitos, lo divido entre este MOR', que repito, no es más que la suma entre la resistencia a flexión del hormigón simple más la resistencia residual. Bien. Entonces, cuando hablamos de el análisis mediante elementos finitos, es importante conocer el comportamiento de este hormigón reforzado con fibras de polipropileno y verificar su respuesta. Para eso hemos realizado nosotros una simulación numérica en función a los datos de laboratorio que hemos obtenido, hacer una correlación, y de esa manera se ha dividido en dos zonas la simulación numérica. Una zona lineal, que corresponde netamente al comportamiento estructural del hormigón, sin el aporte de las macrofibras, más la zona no lineal, en la cual tiene influencia ya las macrofibras y comienzan su trabajo. Para eso se ha utilizado el software Abaqus y se ha modelado las vigas sometidas al ensayo de flexotracción de resistencia residual, y se ha modelado la interacción de contacto entre los rodillos del equipo, la carga vertical, las condiciones de apoyo, y la viga se ha definido como un sólido deformable, producto de la ductilidad que le otorgan estas macrofibras. Entonces, se han modelado estas vigas con el software Abaqus. Ustedes pueden ver ahí los detalles. Y se ha replicado el modelo matemático con elementos finitos a partir de los ensayos realizados en laboratorio. Entonces, cada uno de los ensayos se han modelado mediante elementos finitos
se han calibrado, se han obtenido los resultados muy similares, con una diferencia aproximada de 5%, de tal manera de ver el comportamiento, primero, cuando aparece la primera fisura, y calibrar estos modelos para luego determinar cuál es el comportamiento post-fisuración. Ahí se presentan las ecuaciones de correlación para cada una de las dosificaciones evaluadas en laboratorio. Y una vez calibrados estos modelos, se ha continuado con la simulación del proceso de inicio y propagación de las fisuras. En la parte izquierda, ustedes pueden ver cómo es la concentración de tensiones en una zona de microfisuración. Es decir, a medida que se va incrementando de a poco la carga, se va a producir una concentración de tensiones en el tercio central de la viga. Se va a producir primeramente una microfisuración microscópica, y a medida que se incrementa la carga, se va a producir la propagación de estas microfisuras, se interconectan las microfisuras y se produce la macrofisuración. Entonces, con todas esas calibraciones, lo que se ha hecho posteriormente es ir un poco más allá de la investigación y determinar cuál es el comportamiento post-fisuración simulando las cargas a fatiga, es decir, poniendo las cargas con desplazamientos verticales en el tercio central de la viga para simular una fatiga del material. De tal manera de predecir la falla, ¿no? Ustedes pueden ver en esta gráfica cuál es el estado tensional de la viga con desplazamientos de las cargas sinoidales para simular un ensayo a fatiga en el hormigón. Entonces se va produciendo la concentración de tensiones hasta que el hormigón llega a la falla total. Acá tenemos un video, a ver, esperemos que que lo puedan ver. ¿Cómo ha sido esta simulación? Con las cargas verticales, repitiéndose varias veces hasta que el hormigón llega a la fatiga y se produce la falla del material. Estas son las ecuaciones teóricas de fatiga para cada una de las dosificaciones. Voy a pasar rápidamente, que ya nos hemos pasado del tiempo. Y el objetivo principal era obtener una relación de tensiones que nos permita luego analizar mediante elementos finitos el comportamiento del hormigón reforzado con fibras. En un análisis mediante elementos finitos puede realizarse con un sinfín de programas que están libres en la web. Nosotros en el instituto utilizamos el Everfe o el ISLAB para hacer este tipo de análisis. Entonces se determinan las tensiones que pueden producir las cargas vehiculares y las condiciones climáticas del proyecto para el diseño geométrico de juntas que tenemos y los espesores determinados. Se determinan las tensiones máximas y con esta nueva relación de tensiones específica para un hormigón reforzado con fibras de polipropileno se puede hacer un análisis más exhaustivo para determinar cuál es el comportamiento que puede producirse en el proyecto. Bueno, finalmente, las conclusiones. En un hormigón reforzado con fibra se presentan dos zonas. Una zona de comportamiento lineal, que ustedes ya saben que depende únicamente del hormigón, y una zona de comportamiento no lineal, que depende ya de la dosificación de macrofibras, del tipo de macrofibras que se vayan a utilizar. Ahora, cuando les presentaba los resultados, les decía que había una diferencia entre el 7 y el 8% cuando se comparan los resultados de los ensayos 1399 con el 1609. Esta reducción está definida y descrita en la
norma de la ASTM 1399, que nos indica que se pueden presentar en promedio resultados más bajos, alrededor de 6.4%, que los obtenidos con ASTM 1609. Por esa situación es muy complicado realizar una correlación entre estos dos ensayos. La aplicación práctica de las macrofibras puede darse, como les indicaba al inicio, en todo tipo de proyectos viales, pisos industriales, construcción de nuevos pavimentos rígidos, tanto para carreteras, vías urbanas, aeropuertos, sobre carpetas, white topping. Se puede utilizar para paradas de buses, intersecciones, estacionamientos, etc. Entonces, se puede aplicar en todo tipo de proyectos. Y ya sabemos que las macrofibras en el hormigón pueden reducir el espesor de la losa para un mismo desempeño, dependiendo del tipo de cargas. Aumentan el desempeño de las losas de hormigón para un mismo espesor. Van a aumentar la transferencia de cargas en juntas transversales y van a permitir un amarre en juntas longitudinales para evitar la separación de los paños. Y una vez que se produce la fisuración, pues incrementa la capacidad de servicio de nuestro pavimento rígido. ¿Cómo especifico las fibras en el hormigón? Ya lo sabemos. Realizamos el ensayo de resistencia residual, puede ser el ASTM 1609 o el 1399, para una cierta dosificación de macrofibras. Entonces tenemos la resistencia residual y con eso nosotros especificamos la dosificación de fibra en kilos por metro cúbico. ¿Qué consideraciones hay que tener en la construcción de este tipo de pavimentos? Bueno, que el diseño de mezcla sea lo más trabajable posible, ¿no? Siempre recomendamos en el instituto que se trabaje con la metodología Shipstone. Ustedes pueden ver una fotografía de un núcleo extraído del pavimento rígido de la autopista de La Paz el Alto, y pueden ver al medio la barra pasajunta. Y fíjense cuál es la distribución del esqueleto granulométrico, una muy buena distribución. Las macrofibras no afectan esta distribución, pueden ver ahí, como en la fotografía de la derecha, en la zona donde se ha sacado el núcleo, se pueden ver acá las macrofibras, los pelos de las macrofibras, pero en la estructura del núcleo, estas no afectan la matriz del hormigón. Otro tema muy importante en la construcción de este tipo de pavimentos es el tema del mezclado, cuando se adiciona, se incorporan las macrofibras en la matriz del hormigón. En la fotografía de la derecha ustedes pueden ver uno de estos paquetes de macrofibras con el material hidrosoluble. Se puede colocar directamente en la mezcla de hormigón, o como se ha hecho en la autopista, ustedes pueden ver en la fotografía del centro, que previamente el operador pesaba estas macrofibras hasta llegar a la dosificación de 2.5 kilos por metro cúbico. Inmediatamente se lo colocaba en la mezcladora. Un problema que puede presentarse es como los que que hemos denominado erizos, ¿no? Por una mala distribución, las fibras se entremezclan y producen estos erizos. Ustedes pueden ver en la fotografía de la derecha cómo se produce el aglutinamiento de estas macrofibras y se producen estos erizos. Yo me llevé una al instituto. Pueden ver en la fotografía de la derecha, de la parte inferior, lavé la superficie y fíjense cómo se han aglutinado las macrofibras produciendo estos erizos. Entonces es muy importante garantizar una dispersión adecuada de estas macrofibras en la mezcla de hormigón. Más bien estos erizos que se formaron en la etapa del tramo de prueba, de tal manera de corregir esos problemas ya en
la construcción del proyecto de la autopista La Paz-El Alto. Bien, con eso habría terminado.